Mm, Ya, entonces el día de hoy vamos a resolver algunos exámenes pasados de algunos docentes que se encuentran en Facebook, los exámenes, en la página que les di anteriormente de ecuaciones diferenciales. Pero antes de resolver esos exámenes pasados, nos faltaba esto, era lo último, son las ecuaciones diferenciales de coeficientes variables. Y unas ecuaciones diferenciales muy particulares vamos a ver. Una es la ecuación diferencial de Cauchy. La ecuación diferencial de Cauchy es de esta forma. Una constante a sub 0, xn, derivada enésima de la función desconocida, el primer término, más constante xn menos 1, derivada n menos 1, más y así sucesivamente. Constante xn menos 2, derivada n menos 2. Fíjense que en la ecuación diferencial, a sub n menos 1 multiplicado por x y a sub n multiplicado por x a la 0. La ecuación diferencial es una ecuación lineal, pero estas de acá, los coeficientes, ya no son constantes, sino son variables, son funciones de x. Es un caso muy particular la ecuación diferencial de Cauchy. El término independiente sigue existe. Esta misma ecuación diferencial la podemos reescribir en su forma de operador diferencial. Nosotros sabemos, ¿no?, que D representa la derivada respecto a X. Y así lo podemos reescribir. A sub 0 xn, el coeficiente, multiplicado por la derivada enésima respecto a X de la función Y. Más y así sucesivamente, ¿no? A sub 1 xn menos 1, derivada n menos 1 de la función Y. Y así sucesivamente. A sub n menos 1 multiplicado por x y multiplicado por la derivada. Es este término, ¿no? A sub n multiplicado por la función sin derivar. Igual a nuestro término independiente f de x. Esta es la ecuación diferencial reescrita en su forma de operador diferencial. Esta ecuación diferencial lineal se la puede resolver mediante un cambio de variable adecuado. Entonces, la ecuación diferencial se reduce a una EDO con coeficientes constantes con el siguiente cambio de variable independiente. El cambio de variable es este: x igual a e a la t, donde t es la nueva variable que vamos a introducir a la ecuación diferencial. De esta ecuación podemos despejar a t. T va a ser logaritmo de x. Cualquiera de las dos es la misma, ¿no? La misma ecuación. Con cualquiera de estos dos cambios de variable, la ecuación diferencial en coeficientes variables se va a reducir a una ecuación diferencial en coeficientes constantes. Esa es la idea. Entonces, introducimos un nuevo operador, este D, que va a representar la derivada respecto a la nueva variable que vamos a introducir, la variable T. Entonces, acá, derivada enésima respecto a X, derivada n-1 respecto a X, derivada n-2, derivada primera. Todas esas debemos colocarlos en función a la nueva variable t. Vamos a reemplazar x por la variable t a través de este cambio de variable. Entonces, acá está la deducción para eso, para colocar lo siguiente. T es la nueva variable a introducir. Entonces, siguiendo el diagrama de dependencia, por nuestro cambio de variable, y depende de t y t depende de x. Podemos obtener acá la derivada de y respecto a x por la regla de la cadena. Eso va a ser igual a la multiplicación derivada de y respecto a t
multiplicado por la derivada de t respecto a x, ¿no? Justamente esto. Derivada de y respecto a t, derivada de t respecto a x. Pero derivada de t respecto a x, de acá podemos obtenerlo. Derivando respecto a x, es 1 sobre x. Tenemos acá entonces que la derivada de y respecto a x es igual a 1 sobre x multiplicado por la derivada de y respecto a t, que esta sea la ecuación número 1. Acá la derivada está respecto a x. Ya existe una equivalencia por el cambio de variable. 1 sobre x multiplicado por la derivada de y respecto a t, por este cambio de variable, ¿no? La equivalencia. Podemos obtener la segunda derivada de y respecto a x. Derivamos la ecuación 1 respecto a x. Derivada respecto a x de esta parte, 1 sobre x derivada de y respecto a t. Se trata de un producto de funciones, regla del producto. Primero derivado, segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Operaciones algebraicas, acá podemos trabajar un poco. Lo pueden ver ustedes con más calma esta parte. Son las deducciones. 1 sobre x se mantiene. Derivada respecto a t de la derivada de y respecto a t multiplicado por la derivada de t respecto a x. Esta es la regla de la cadena simplemente. Esta parte. Esta parte es equivalente a lo que está acá, aplicando la regla de la cadena. Derivada de t respecto a x es 1 sobre x. Entonces, operaciones algebraicas, segunda derivada de y respecto a x va a ser igual a menos 1 sobre x cuadrado se mantiene, derivada de y respecto a t se mantiene, 1 sobre x por 1 sobre x es 1 sobre x cuadrado, y esto multiplicado por la segunda derivada de y respecto a t. 1 sobre x cuadrado podemos factorizar de ambos términos. Nos quedaría, reescribiéndolo, segunda derivada de y respecto a t menos la derivada de y respecto a t, reescribiéndolo. Y logramos la ecuación número 2. Que la segunda derivada de y respecto a x es igual a 1 sobre x cuadrado y esta expresión. Segunda derivada de y respecto a t menos la derivada de y respecto a t. Esto por nuestro cambio de variable. Y así podemos encontrar a la tercera derivada, cuarta derivada, todas en función a las derivadas respecto a t y reemplazar así en nuestra ecuación diferencial. De la ecuación 1 entonces, las ecuaciones 1 y 2. Derivada de y respecto a x, nuestro operador d aplicado a y, es igual a 1 sobre x multiplicado por este operador, este nuevo d que representa la derivada respecto a t de nuestra función desconocida. Eso para la ecuación 1. Y para la ecuación 2, segunda derivada de y respecto a x es igual a 1 sobre x cuadrado multiplicado por la segunda derivada respecto a t. Ese es este operador. Eso aplicado a y menos el operador derivada respecto a t aplicado a y. Lo podemos multiplicar a esta ecuación por x, este x que vaya al primer miembro a multiplicar, x por la derivada de y respecto a x es igual a la derivada de y respecto a t. Entonces acá tenemos una equivalencia. Podemos decir que la variable x multiplicado por el operador de derivada de respecto a x, ¿no? Derivada respecto a x. Esta multiplicación va a ser igual a nuestro nuevo operador, la derivada respecto a t, a la nueva variable que estamos introduciendo por nuestro cambio de variable. Acá lo propio. Podemos decir que x cuadrado multiplicado por
el operador D, que representa la segunda derivada, va a ser igual a este nuevo operador, segunda derivada respecto a t, menos la primera derivada respecto a t, que lo podemos reescribir de esta manera, ¿no? Factorizando d. D sub k representa la derivada késima respecto a x, es un operador. Y este otro operador, sub k, representa la derivada késima respecto a t. Acá varía el valor de k, ¿no? Varía desde 1, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces, hallamos estas equivalencias. La variable x multiplicado por el operador derivada respecto a x va a ser igual al nuevo operador derivada respecto a t. X cuadrado por d cuadrado va a ser igual a d multiplicado por d menos 1. Y así sucesivamente. X cubo por d cubo va a ser d menos 1, d menos 2. Xn multiplicado por la derivada enésima va a ser igual a d menos 1, d menos 2. Y el último va a ser d menos n menos 1. En acá, entonces, d representa la derivada respecto a x. Y este operador representa la derivada respecto a t. Solamente esto vamos a utilizar para resolver las ecuaciones diferenciales de coeficientes variables, la ecuación diferencial de Cauchy. Con estas ecuaciones, la nueva ecuación diferencial, las variables, la variable dependiente sí va a ser y, pero la variable independiente es la que va a cambiar. La nueva variable independiente va a ser la variable t, la que estamos introduciendo. Eso entonces vamos a aplicar. Solamente esta parte azul, solamente este último. Ya. Entonces, lo más importante veremos. Nuestra ecuación diferencial de Cauchy para resolverlo, para reducirlo a variables separables, perdón, para reducirlo a una ecuación diferencial con coeficientes constantes, aplicamos este cambio de variable y al aplicar este cambio de variable nacen estas equivalencias. X por la derivada respecto a x va a ser igual al nuevo operador. X cuadrado por d cuadrado va a ser igual. Todo está en función al nuevo operador. Eso vamos a aplicar. Esa es la ecuación de Cauchy. Existe otra ecuación diferencial denominada la ecuación de Legendre. Es algo similar a la ecuación de Cauchy, solamente que en vez de x es una función lineal, es ax más b. A y b son conocidos. Ax más b elevado a la n menos 1 multiplicado por la derivada n menos 1. Y acá lo mismo, ¿no? Ax más b elevado a la primera potencia multiplicado por la derivada primera, ¿no? Ax más b elevado a la potencia 0 multiplicado por la derivada 0, igual a nuestro término independiente. Esta ecuación diferencial, reescrita en su forma de operador diferencial, todo se mantiene, a sub 0, ax más b a la n se mantiene, y acá sería la derivada enésima respecto a x, nuestra variable x. A1, ax más b elevado a la n menos 1, derivada n menos 1. Y así. Y reescrita en su forma de operador diferencial. Entonces, esta ecuación diferencial de Legendre, con este cambio de variable, ax más b igual a e a la t, o también la misma, despejando t, logaritmo de ax más b, cualquiera de las dos, van a reducir
nuestra ecuación diferencial de variables, de coeficientes variables, a una ecuación diferencial de coeficientes constantes con este cambio de variable. Al igual que la ecuación de Cauchy, van a surgir estas equivalencias. AX más B por la derivada primera es igual a este valor de A multiplicado por el nuevo operador, la derivada respecto a T. Podemos reemplazarlo acá, ¿no? En esta parte de acá. En vez de lo que está pintado de amarillo, vamos a reemplazar este. Y lo mismo, ax más b al cuadrado de cuadrado, a cuadrado de menos 1. Y así sucesivamente. Para para todas, ¿no? Para la derivada enésima. A n, esta constante a, elevado a la n, multiplicado por el operador de menos 1, de menos 2, hasta el último, de menos n menos 1. D sub k representa la derivada respecto a x, la derivada késima, y este nuevo operador representa la derivada késima respecto a t. K varía desde 1 hasta n. Eso entonces, hablando de las ecuaciones diferenciales de coeficientes variables, se pueden reducir a una ecuación diferencial de coeficientes constantes, y las ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes ya lo sabemos resolver. Vamos a hacer eso. Vamos a resolverlo. Haremos entonces. Ya. Resolver entonces lo siguiente. Tenemos acá en Facebook este grupo, ¿no? De ecuaciones diferenciales FNI. En ahí existen bastantes exámenes, fotos de exámenes pasados de diferentes docentes, ¿no? Vamos a resolver algunos de estos. Resolveremos el 3 y el 4. Son ecuaciones diferenciales de coeficientes variables. Aquí, ¿no? Ya. Se ha debido equivocar. Acá falta un X en esta partecita de acá. Primeramente resolveremos el 4. Luego vamos a ver el 3. X cuadrado, negativo 2x y 2. Son coeficientes variables, ¿no? Esa ecuación diferencial resolveremos. X cuadrado menos 2x más 2. La ecuación diferencial es x cuadrado y2' menos 2x multiplicado por y más 2. Y igual a 2x cuadrado menos 4x más 4. 2x cuadrado menos 4x más 4. Ya, está bien. Eso. 2x cuadrado menos 4x más 4. Entonces, es una ecuación diferencial lineal de segundo orden de coeficientes variables, además de que es no homogénea. Esta es una ecuación diferencial de Cauchy. Vean acá, la variable x está elevado al cuadrado. X cuadrado está multiplicado por la segunda derivada. Esta potencia con el orden de la derivada coinciden. Eso va a ocurrir en esta ecuación diferencial.
en la ecuación de Cauchy. X a la primera potencia, acá falta, es la primera derivada. Primera potencia multiplicado por la derivada primera. X a la 0 multiplicado por la función sin derivar. Edo de Cauchy. Resolveremos esta ecuación diferencial. Entonces, lo primero que debemos hacer es reescribir la ecuación diferencial en su forma de operador diferencial. Podemos reescribirlo de esta manera. X cuadrado por D cuadrado menos 2x multiplicado por el operador D más 2. Toda esa operación aplicado a nuestra función desconocida y igual a 2x cuadrado menos 4x más 4. Ahora, es una ecuación de coeficientes variables. La ecuación de Cauchy, con este cambio de variable x igual a e a la t, o su equivalente, t igual al logaritmo de x. Ambas son la misma, ¿no? La misma ecuación. Con ese cambio de variable, la ecuación diferencial en coeficientes variables se va a reducir a una ecuación diferencial en coeficientes constantes. Tenemos también acá esto, ¿no? Nosotros sabemos estas equivalencias, que x multiplicado por el operador d va a ser igual a un nuevo operador, x cuadrado multiplicado por d cuadrado va a ser igual al operador d menos 1. En acá, d representa a la derivada respecto a x y esta otra operador representa la derivada de la nueva variable independiente, la variable t. Eso entonces vamos a utilizar. Acá no es necesario que lo coloque, pero por si acaso, x cubo d cubo va a ser igual a d menos 1, d menos 2. Nosotros solamente necesitamos hasta la segunda derivada, ¿no? Denominaremos a esto como nuestra ecuación número 1. Esto también lo remarcaré. Entonces, decimos acá, aplicando el cambio, aplicaremos el cambio de variable. Tenemos acá x cuadrado por d cuadrado. Eso es el nuevo operador, ¿no? D menos 1. D menos 1. Menos 2, se mantiene esa constante. Multiplicado por, acá tenemos x por d. Eso es nuestro nuevo operador. Y finalmente, más 2. Eso multiplicado por y va a ser igual a, ya. Estamos cambiando la variable independiente, ¿no? En vez de x, la nueva variable independiente va a ser la variable t. Tenemos que colocar entonces la parte derecha en función a t, a nuestra nueva variable independiente. Tenemos entonces ahí la constante 2 multiplicado por x al cuadrado, pero x es e a la t, eso elevado al cuadrado, menos 4 multiplicado por x, e elevado a la t, más 4. Aquí está entonces nuestra nueva ecuación diferencial. La variable dependiente sigue siendo y la variable independiente es la que cambia. Va a ser la variable t. Un poco mejor lo reescribiremos toda esta parte. Podemos distribuir esta parte. Nos quedaría como sigue. D cuadrado menos d, menos 2d, menos 3 veces d. Y finalmente más 2.
aplicado a y igual a 2e a la 2 veces t menos 4e a la t más 4. Aquí entonces está nuestra nueva ecuación diferencial. Y esta la denominaremos como la ecuación número 2. Esta ecuación diferencial resultante es una EDO de coeficientes constantes. Y ya sabemos resolverlas, estas ecuaciones diferenciales. Ecuación diferencial de coeficientes constantes. Lineal también, ¿no? Al resolver esta ecuación diferencial, lo que vamos a obtener es una función respecto a la variable t, ¿no? A la variable independiente. Ya, entonces resolveremos la ecuación diferencial lineal. La solución general entonces siempre va a ser una solución homogénea más una solución particular. Para y sub h entonces, para la solución homogénea de la ecuación diferencial homogénea asociada. Y esa ecuación diferencial homogénea asociada tiene su respectivo polinomio característico, m cuadrado menos 3m más 1. Más 2, perdón, más 2. M cuadrado, ¿no? En vez de d reemplazamos m. M cuadrado menos 3m más 2. Igual a 0. Esta es la ecuación característica. Hallamos las raíces de esa ecuación. Hallamos las raíces. Aspa simple. Multiplicados 2, sumados 3. M menos y acá M menos también, ¿no? Menos, copiamos y menos por más es menos. Multiplicados 2 y sumados 3. Esos números son 2 y 1. Las raíces entonces son una primera raíz igual a positivo 2 y una segunda raíz igual a positivo 1. Dos raíces reales y distintas. Dos raíces reales y distintas. Y sub h entonces obtenemos, ya tenemos las raíces. Va a ser c sub 1 multiplicado por la función que le corresponde a la primera raíz. E elevado a parte real es 2 y eso multiplicado por la variable independiente. Pero nuestra variable independiente para nosotros es la variable t más c sub 2 exponente elevado a ese número real de la segunda raíz, que es 1, y eso multiplicado por la variable independiente, que es la variable t. Esto entonces es nuestro y sub h, parte de la solución general, ¿no? Y sub h. Y sub p nos falta. Decimos entonces acá, para y sub p, podemos aplicar cualquier método para hallar a y sub p. Son funciones exponenciales, ¿no? Y acá tenemos un polinomio de grado 0. Exponencial y polinomio de grado 0. Cualquiera de los métodos podemos aplicar. El más fácil y más rápido es métodos abreviados. Entonces diremos acá por métodos abreviados. La solución particular va a ser igual. Una solución particular 1 más una solución particular 2 más una solución particular 3. La solución particular 1 le va a corresponder a esta primera función. La solución particular 2 le va a corresponder a esta función. Y la solución particular 3 a esta función, a 4. Que este sea R1, ¿no? R1, R1 de T. Bueno, R1 simplemente.
R2 de t y R3. Hallaremos entonces en primer lugar a la solución particular 1, YP1. Va a ser igual a nuestro operador inverso de la ecuación diferencial. Es como si todo este operador, ¿no?, fuera a dividir d cuadrado menos 3d más 2. D cuadrado menos 3d más 2. Eso aplicado a nuestra primera función. La función es 2e a la 2t. 2t. Esa va a ser entonces nuestra solución particular 1. Métodos abreviados. Ya. ¿Qué caso será ese? Es el caso 1, ¿no? Cuando se trata de una función exponencial. Ese 2 puede salir, ¿no?, fuera de la operación. Como es una constante, sale. 2 multiplicado por d cuadrado menos 3d más 2. Aplicado a e a la 2t. Caso 1 entonces, métodos abreviados. Tenemos acá 1 sobre L de D, esa operación aplicado a nuestra función exponencial, e a la at. Simplemente reemplazamos, en vez de t, reemplazamos el valor de a. Este es un operador, pero al realizar métodos abreviados ya no va a ser una operación, sino simplemente va a ser un número. Y ese número multiplicado por nuestra función, e a la at. Siempre y cuando el denominador sea distinto de 0. Ya, entonces la solución particular 1. 2 multiplicado por numerador 1 y simplemente reemplazamos, ¿no? Acá en vez de D vamos a reemplazar por esta parte, ¿no? Por 2. Pero vean acá una cosita. Si reemplazamos ese valor de 2 en el operador, tenemos 2 al cuadrado, 4. 4 más 2 es 6. 6 positivo. Negativo 6. 0 se hace el denominador. Esto es cuando LDA es distinto de 0. Pero cuando LDA es igual a 0, como ocurre en este caso, ¿qué es lo que hacemos? LDD, el operador LDD aplicado a E a la AT. Cuando es 0 al reemplazar, lo que debemos hacer es multiplicar por X en el numerador y derivar respecto a D en el denominador. Eso es lo que hacemos. Si hace 0, entonces lo que hacemos es multiplicar por X, por T, ¿no? Por T, por la variable independiente. Por T en el numerador y derivamos respecto al operador en el denominador, ¿no? Derivamos respecto a D. Su derivada es 2D menos 3. Eso aplicado a E a la 2T. Solución particular 1. 2 multiplicado por 2T, ¿no? 2T multiplicado por 1 sobre, ya, 2T fuera de la operación. 1 sobre 2D menos 3. Ese operador está siendo aplicado a la función exponencial. ¿Qué es lo que hacemos?
Otra vez, métodos abreviados. Caso 1. En vez de el operador D, reemplazamos este valor de 2. Tendríamos entonces acá 2 multiplicado por 2 menos 3. Ya no es un número, perdón, ya no es un operador, ya no es un operador, sino es un número. Ese número multiplicado por e a la 2t. Y esa sería nuestra solución particular 1. Aunque estoy mal, ¿no? Esto es con x, ¿no? Con la variable independiente x. Ahora sí. En nuestro caso, nuestra variable independiente era la variable t. Solución particular 1. Entonces va a ser 2t multiplicado por e a la 2t. Solamente eso, ¿no? 4 menos 13 es positivo 1, que se sobreentiende en el denominador eso, ¿no? Toda esa parte es 1. Esta es la solución particular 1. Denominaremos como la ecuación A. Solución particular 2. YP2 va a ser igual a el operador inverso 1d cuadrado menos 3d más 2. Eso aplicado a nuestra función. Vamos a ver. Ya. Aquí está entonces. D cuadrado menos 3d más 2 para la segunda función, ¿no? Menos 4e a la t. Para esa función. Menos 4 por e a la t. Menos 4 puede salir de la operación, como es constante. Sería luego una función exponencial acá, ¿no? Una función exponencial. Este valor de 1, lo que hacemos es reemplazar en el operador en vez de d. Reemplazamos este valor de 1. Haremos eso. 1 al cuadrado es 1, 1 más 2, 3, 3 menos 3, 0. Otra vez, ¿no? Entonces acá decimos métodos abreviados. El caso 1. Pero pasa lo mismo acá. El denominador se hace 0 al reemplazar. ¿Qué es lo que debemos hacer? Derivamos el denominador respecto a d. 2d menos 3 sería. Y multiplicamos en el numerador por la variable independiente. En este caso sería la variable t. Eso aplicado a menos 4e a la t. Otra vez, métodos abreviados. 1 sobre 2d menos 3 está siendo aplicado a menos 4e a la t. Este valor entonces, que está multiplicando t, que es 1, lo reemplazamos en vez de t. Otra vez aplicamos métodos abreviados. La solución particular 2 va a ser igual a t. Simplemente reemplazamos, ¿no? 2 multiplicado por 1, menos 3. Y eso multiplicado por menos 4, que es la constante que podría salir de la operación, ¿no? No importa mucho eso. Y eso multiplicado por e a la t. Ya no es un operador, solamente es un número. Ese número está siendo multiplicado, ¿no? A nuestra función. Solución particular 2 va a ser igual a... Tenemos acá
menos 1 en el denominador, menos 4 en el numerador. Esa operación va a ser positivo 4. 4t e a la t. Esta sería la solución particular 2. Que sea esto la ecuación B. Ya, vamos bien. Espera, vámonos. Bien. Finalmente, la solución particular 3, nuestra última, va a ser igual a el operador inverso 1 sobre d cuadrado menos 3d más 2, aplicado a nuestra última función. 4 era, ¿no? Nuestra última función. Ya. Esta es nuestra función, ¿no? Nuestra última función. 4. Ya. Solución particular 3. D cuadrado menos 3D más 2. Podemos tratarlo como lo siguiente. Podemos tratarlo como si fuera un polinomio de grado 0. Si lo tratamos así, entonces sería el caso número 3. Y tendríamos que dividir esta parte. Esa es una forma. Otra forma es de la manera siguiente. Podemos tratarlo de esta manera. 4 por e a la 0 por t. Y esto es métodos abreviados caso 1. No es una función exponencial. La función exponencial. Entonces lo que hacemos es simplemente reemplazar este valor que está en el exponente en vez de d. Al reemplazar sería 1 dividido entre 0 al cuadrado menos 3 por 0 más 2. Ya no es un operador, ya no es una operación, es un número. Eso multiplicado por 4e a la 0t, que se sobreentiende, ¿no? Que es 1. Solución particular 3 va a ser igual a denominador solamente sería 2 positivo. Numerador 4. 4 entre 2 es 2, ¿no? Solamente sería 2 la solución particular 3. Y a la 0t que se sobreentiende que es 1. Eso entonces es nuestras 3 soluciones particulares. Entonces, la ecuación C. Decimos de A, B y C. Las ecuaciones A, B y la ecuación C. La solución particular era una solución particular 1 más solución particular 2 más solución particular 3. Solución particular va a ser igual a YP1. YP1, YP1, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? 2T por ahí a la 2T. Más la solución particular 2. La solución particular 2 es 4. 4T y a la T. Finalmente, más la solución particular 3, que es 2. Esta es nuestra solución particular. Ecuación 3. Solamente nos queda sumar. Ya hemos hallado la solución homogénea y la solución particular. Entonces, finalmente, la solución general es y sub h más y sub p. De 2 y 3
Nuestra solución general va a ser C sub 1 multiplicado por E a la 2 veces T más C sub 2 E a la T. Esa es la solución homogénea. La solución particular es 2T E a la 2T más 4T E a la T más 2. Esta es Y sub H y esta parte de acá es Y sub P. Solamente nos queda volver a la variable original, a la variable X. Decimos entonces acá, pero nuestro cambio de variable era este, X igual a E a la T, o su forma equivalente, T logaritmo de X. Reemplazamos entonces. Tenemos acá E a la T, lo colocamos en función a X, ¿no? Tenemos acá T, T es logaritmo de X. Solamente nos queda reemplazar. Otra cosa más acá, les puedo decir lo siguiente, que E a la AT es lo mismo escribir E a la T elevado a la A, ¿no? E a la 2T sería E a la T al cuadrado. Para directamente, ¿no? Para reemplazarlo directamente. Constante C sub 1 multiplicado por E a la 2T. E a la 2T es igual a E a la T al cuadrado, ¿no? Pero E a la T es X. Entonces acá sería X al cuadrado más C sub 2. Esto es simplemente X, ¿no? Y a la T es X. Más 2 veces T. T es logaritmo de X. Multiplicado por E a la 2T. X cuadrado. Más 4 logaritmo de X. Multiplicado por X. Y finalmente más 2. Esto entonces sería nuestra solución general de la ecuación diferencial. Y ahí acabaría nuestro problema. ¿Dudas, preguntas? Ecuación de Cauchy. Larguito. Sí es larguito. Haremos uno más. El otro problema de ese examen. Ya. Haremos este problemita. Y ya. Acá ha debido cometer un error. Tendría que ser 4x multiplicado por y' para que sea una ecuación de Cauchy. Lo tomaremos nosotros corregido.
Ya, mejoraremos esta ecuación. Solamente esta parte, sin tomar en cuenta esto, para que no sea tan largo. Ecuación de Legendre, ¿no? Es una ecuación de Legendre. Esa ecuación diferencial. Similar a la ecuación de Cauchy. La ecuación diferencial es directamente escrita en su forma de operador diferencial. 3x más 2 cuadrado multiplicado por d cuadrado. Menos 3 multiplicado por 3x más 2 d más 9. Eso aplicado a y igual a solamente la primera parte, 81, 2x más 1, logaritmo de 3x más 2. Solamente esa parte. Mm, Voy a intentar resolvérselos también con esta otra parte para que esté completo, ¿no? Les voy a enviar eso en PDF, pero solamente tomaremos esta parte, nosotros, por el momento. Ya, esa es la ecuación diferencial. Es una ecuación de Legendre. También es de coeficientes variables. Tres x más 2 al cuadrado, 3x más 2, primera potencia, derivada primera, potencia 2, derivada 2, ¿no? Potencia 0, derivada 0. Sobreentiende. Entonces, para esta ecuación de Legendre, realizamos un cambio de variable en acá, en la parte lineal. Decimos que nuestro cambio es el siguiente. Decimos que 3x más 2 es igual a e elevado a la t, o su forma equivalente, t igual al logaritmo natural de 3x más 2. O su otra forma equivalente, ¿no? Despejando a la variable x. X va a ser igual a este 2 con signo cambiado como menos sería, ¿no? E a la t menos 2. Ese 3 que vaya luego a dividir, ¿no? Cualquiera de las tres ecuaciones es la misma, ¿no? Sus equivalentes. Eso entonces. ¿Qué más? Con este cambio de variable nacen unas equivalencias. Las equivalencias son las siguientes. 3x más 2 multiplicado por el operador d va a ser igual a esta equivalencia, ¿no? Ax más b por d era igual a esta constante a multiplicado por el nuevo operador. Otro más haré, ax más b al cuadrado por d cuadrado es igual a cuadrado de menos 1. Ax más b al cubo d cubo va a ser igual a cubo de menos 1 de menos 2.
Y acá continúa más, ¿no? Hasta la derivada enésima. Entonces, para nuestro caso va a ser 3 multiplicado por nuestro nuevo operador D. Solamente necesitamos nosotros hasta el segundo, ¿no? 3x más 2 al cuadrado d cuadrado va a ser igual a 3 al cuadrado multiplicado por d menos 1. Solamente esas dos necesitamos. D representa la derivada respecto a x y d segunda representaría la segunda derivada respecto a x. Y este operador representa la derivada respecto a t, la nueva variable independiente. Reemplazaremos en la ecuación diferencial. Tres x más 2 cuadrado d cuadrado, eso es 9, ¿no? 9 de d menos 1. 9 de d menos 1. Menos 3, se mantiene esa constante. Y luego tenemos 3x más 2d. Eso es 3 veces d. Y finalmente, más 9. Más 9. Eso aplicado a y igual a 81 se mantiene. 2x más 1. 2 multiplicado por x. X es e a la t menos 2 sobre 3. Sobre 3. 2x más 1. Y eso multiplicado por el logaritmo natural de 3x más 2. Pero eso es t, nuestra variable t. Eso entonces sería nuestra ecuación diferencial. Las variables son, variable dependiente sigue siendo y variable independiente es la variable t, ¿no? Nuestra nueva variable t. Todo está en función a t ahora, derivada respecto a t, ¿no? Derivada respecto a t. La ecuación diferencial se ha vuelto de coeficientes constantes al operarlo. Haremos entonces un poco operaciones acá. Lo que podemos hacer es multiplicar miembro a miembro por un noveno. Porque fíjense acá, 9, 9, 9, ¿no? Cada término tiene ese 9. 81 que también es un múltiplo de 9. Nos quedaría d menos 1. Menos d más 1. Aplicado a y igual a 9, ¿no? Multiplicado por acá, este 2 tercios, lo distribuiremos a la resta, el 2 tercios. Nos quedaría 2 tercios e a la t menos 4 tercios, ¿no? 4 tercios y finalmente más 1. Eso multiplicado por t. Un poco más lo reescribiremos. Podemos distribuirlo. D cuadrado menos d tendríamos acá. Menos d es menos 2d. D cuadrado menos 2d más 1.
aplicado a y igual a esa constante 9 multiplicado por, ya, ¿qué podemos hacer acá? Términos semejantes, menos 4 tercios más 1, va a ser un número, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Haremos, lo haremos un poco más rápido. Esto es menos 4 tercios más 1, es menos un tercio. Y a esto haremos 9t, así lo reescribiremos. 9t, 2 tercios sea la t. Y finalmente menos un tercio, ¿no? Menos un tercio. Distribuiremos ese 9t a la resta. La ecuación diferencial ya es de coeficientes constantes, d cuadrado menos 2d más 1 aplicado a y igual a 9 entre 3. Esto es 3, ¿no? 3 multiplicado por 2 va a ser 6. 6 veces t por e a la t. Y negativo acá. 9 entre 3 es 3, ¿no? 3 multiplicado por t. Esto entonces sería nuestra nueva ecuación diferencial a resolver. La denominaremos como la ecuación número 1. Ecuación diferencial de coeficientes constantes no homogéneo. Directamente lo haremos. Acá entonces y, la solución general va a ser una solución homogénea más una solución particular. Y sub h. Y sub h. Primeramente obtendremos a y sub h. Y sub h lo vamos a obtener del polinomio característico, m cuadrado menos 2m más 1, igual a 0. Hallamos las raíces del polinomio característico. Aspa simple, m menos, m menos. La formulita también podemos utilizar, ¿no? Menos, menos por más es menos. Multiplicados 1, sumados 2. Los números son 1 y 1, ¿no? M menos 1, M menos 1. Una primera raíz entonces es igual a positivo 1 y una segunda raíz es igual a positivo 1. Dos raíces reales y se repiten. Son reales y se repiten. Y sub h entonces va a ser igual a c sub 1 multiplicado por la función de la primera raíz. E elevado a ese número es 1 multiplicado por t, por nuestra variable independiente. Más c sub 2 multiplicado por, como se repite una vez la raíz, va a ser t multiplicado por e a la ese número que es 1 multiplicado por t. Eso sería nuestro y sub h. Ecuación 2. Y sub p. Métodos abreviados vamos a utilizar. Más sencillo, más rápido sale. Métodos abreviados entonces para obtener a y sub p. Esta ecuación diferencial. El operador entonces al otro miembro como operador inverso. 1 sobre d cuadrado menos 2d
más 1 aplicado a 6t, ¿no? 6t e a la t menos 3t. Entonces, la solución particular va a ser igual a una solución particular 1 que le va a corresponder a esta función más una solución particular 2 que le va a corresponder a la otra función, menos 3t. Esto no era necesario, para referencia nomás lo he anotado. Hallaremos entonces a la solución particular 1. 1 sobre d cuadrado menos 2d más 1. Eso aplicado a 6 veces t e a la t. Este 6 también puede salir, ¿no? Directamente lo haremos. 6 multiplicado por el operador, multiplicado por t, por e a la t. Entonces, solución particular 1. 6 multiplicado por nuestro operador. Lo podemos reescribir. Es un binomio perfecto. Es este binomio t menos 1 al cuadrado, factorizado. Aplicado a t por e a la t. Un binomio perfecto, ¿no? Primero al cuadrado menos 2 veces primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ya, entonces acá es métodos abreviados. Aplicamos. Se trata de una función exponencial multiplicado por una función cualquiera. Métodos abreviados es el caso 4. Solución particular 1. 6 se mantiene. Constante 1. Ya. Entonces, este e a la t puede salir fuera de la operación de esta manera. Eso es métodos abreviados, ¿no? Caso 4. Sale de la operación. ¿Y qué es lo que pasa con nuestro operador? El operador se dilata, ¿no? En vez de d, reescribimos d más este valor que está en el exponente, que es 1, ¿no? D más 1 menos 1 al cuadrado. Acá lo notaré. 1 sobre L de D aplicado a E a la a X multiplicado por F de X. La función exponencial sale y el operador inverso se dilata. En vez de D, reescribimos D más A aplicado a F de X. Eso es, ¿no? Caso 4. Eso aplicado a la función solamente sería T, ¿no? La que quedaría. Más 1 menos 1 se hace 0, ¿no? Se simplifica. Solución particular 1. 6 e a la t. 1 sobre d cuadrado aplicado a t. Ya, tenemos entonces acá el operador inverso. Eso era la integral, ¿no? 1 sobre d aplicado a f de x era igual a la integral diferencial de x, ¿no? La operación inverso de la derivada es la integral. Solución particular 1 entonces va a ser igual a 6 e a la t multiplicado por, integramos entonces dos veces. Integral de la integral del t, diferencial de t,
Y esto diferencial de t. Solución particular 1. 6c a la t por la integral de t cuadrado sobre 2 es la primera integral diferencial de t. Esta primera, ¿no? La interna, t cuadrado sobre 2. El 6 con este 2 se simplifican, va a ser 3. 3e a la t. Tenemos acá la integral de t cuadrado diferencial de t. T cubo sobre 3. Ese 3 con ese 3 entonces también se simplifica. Solución particular 1. T cubo e a la t. YP1. Ecuación A que sea esta. Ya hemos hallado la ecuación A, la primera solución particular para la primera función. Para la otra función ahora. Para esta ya hemos hallado. Hallaremos para esto, para negativo 3t. Ya, hallaremos entonces. Solución particular 2. 1 sobre nuestro operador d cuadrado menos 2d más 1 aplicado a menos 3t, ¿no? Nuestra otra función. Se trata de un polinomio. Un polinomio de grado 1. Métodos abreviados entonces. Es el caso número 3, creo que es. El caso 3, ¿no? Métodos abreviados. Caso 3, cuando se trata de un polinomio. Este menos 3, como es constante, puede salir fuera de la operación. Cuando es caso 3, cuando se trata de un polinomio, lo que debemos hacer es reordenar el operador de manera ascendente, ¿no? 1 menos 2d más d cuadrado. Eso aplicado a t, ¿no? Solamente quedaría t. Ya. Lo que debemos hacer entonces luego es dividir, ¿no? Esta operación. Dividir. Debemos dividir 1 entre 1 menos 2d más d cuadrado. Nosotros sabemos que el dividendo entre el divisor va a ser igual a un cociente más un residuo entre el divisor. Dividendo es 1, divisor es nuestro operador. Realizamos la división. Entonces acá el número es 1, positivo 1. Realicemos la división. Más por más es más. Signo cambiado, menos. 1 por 1 es 1. Menos por más es menos. Signo cambiado, más. 1 por 2 es 2. 2 veces d. Y finalmente, más por más es más. Signo cambiado, menos. 1 por d cuadrado es d cuadrado. Sumamos. 1 menos 1 se hace 0. 2d menos d cuadrado. Seguimos con la división. Algún valor
que multiplicado por 1 nos dé 2D. Ese valor es positivo 2D. Positivo 2D. La multiplicación realizamos. 2, primeramente el signo. Más por más es más. Signo cambiado menos. 1 por 2D es 2D. Más por menos es menos. Signo cambiado más. 2D por 2D, 4D cuadrado. Y finalmente, más por más es más. Signo cambiado, menos. 2D cubo. Realizamos la suma. Esto se simplifica. Sería 3D cuadrado menos 2D cubo. Y acá, seguimos, no podemos seguir todavía con la división. Más términos. Pero esta parte del cociente ya es del mismo grado que el del polinomio. Grado 1, grado 1. Entonces, ahí lo truncamos. Pero acá sigue, ¿no? Sería esto más, no solamente esto más. 3D cuadrado sería. Multiplicado por 1 es 3D cuadrado. Y acá continúa, ¿no? Sigue con la división. La solución particular 2 va a ser igual a esta división. 1 entre 1 menos 2D más D cuadrado va a ser a esta suma infinita, ¿no? Va a ser la suma 1 más 2D. Perdón, acá faltaba el 3 negativo. Este 3 negativo. Y eso multiplicado por esa suma infinita. 1 más 2D más 3D cuadrado. Y la suma continúa. Esa operación aplicado a nuestra función t. Acá entonces, d sub k representa la derivada késima respecto a t. Solamente realizamos la operación. Cada uno, ¿no? Solución particular 2 entonces. Menos 3 constante. Multiplicado por 1 por t. Es t. Más 2. Multiplicado por la derivada primera de t. Que se sobreentiende que es 1. Su derivada, ¿no? Y finalmente más 3. Multiplicado por la segunda derivada de t. La segunda derivada es 0. Y lo demás va a ser 0 también, ¿no? Más 0, más 0, más 0. Y ya está. Esa es la solución particular 2. Menos 3 multiplicado por t más 2. Menos 3 entonces podemos distribuir a la suma. Solución particular 2 va a ser menos 3t más 6. Esa es entonces nuestra solución particular 2. Entonces acá solamente nos queda sumar, ¿no? Solución particular va a ser solución particular 1 más solución particular 2. Y para la solución general, finalmente la solución general va a ser una solución homogénea más una solución particular. Y va a ser igual a y sub h. Directamente lo haremos. Y sub h. Y sub h es, lo veremos, y sub h. T cubo e a la t es yp1. Aquí está y sub h. E a la t, t e a la t, ya. C sub 1 e a la t más C sub 2, t por e a la t
más la solución particular. YP1 era T cubo E a la T. YP1, sí, ¿no? T cubo E a la T. Y YP2 es menos 3T más 6. Esa sería entonces nuestra solución general de la ecuación diferencial, pero está en términos de la variable t. Hay que volver a la variable original. Nuestro cambio de variable, entonces, el primer cambio de variable que hemos hecho era 3x más 2, creo que era 3, si no, 3x más 2 igual a e a la t. Solo hay que volver a la variable original. 3x más 2 igual a e a la t, o su forma equivalente, t logaritmo de 3x más 2. La solución general entonces va a ser c sub 1 multiplicado por e a la t, 3x más 2, más c sub 2 multiplicado por t, logaritmo natural de 3x más 2. Eso por e a la t, 3x más 2. Más t cubo, t cubo, t cubo es logaritmo natural al cubo de 3x más 2. Eso multiplicado por e a la t, 3x más 2. Menos 3t, logaritmo natural de 3x más 2. Y finalmente más 6. Esta entonces sería nuestra solución general de la ecuación diferencial. Eso sería entonces. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Oxi, Dime. en y particular 2 no sería menos 3t menos 6. Ah, sí, no, menos 6 es el signo, ¿no? El signo es menos 6. Acá también cambia, ¿no? Menos 6. Ahora sí, eso sería. ¿Dudas, preguntas? Y Oxi, este tipo De- de ejercicios en el examen va a entrar, ¿será? de Legendre no creo. De Cauchy sí posiblemente entre. El de Cauchy, solamente por X acá. En vez de 3x más 2, solamente X. Acá un X al cuadrado. De Cauchy yo creo que sí va a entrar. La verdad yo creo que sí va a entrar. Ya entonces, acá quedaremos conmigo. Fecha de su examen final
¿Mañana es su final o es su segundo parcial nomás? Segundos. ¿El final les dijo fecha? Todavía no. Yo creo que va a ser muy pronto también, porque hasta el 31 de junio nomás creo que es, ¿no? El semestre. Ya, me avisan, pero cuando les diga fecha de su examen final. Respecto a Y sus Oxy, prácticas. ¿Qué? la práctica todita hay que resolver. Mm, inténtenlo, solamente quiero que lo intenten. No hagan todo, aunque sea, yo los voy a considerar, pero inténtenlo, practiquen. Que no pase de la próxima semana también eso, por favor, su entrega. Hasta la próxima semana. Está bien, Oxy. Ya, entonces ahí quedaremos. Nos vemos conmigo la próxima semana. Cualquier duda, pregunta, me la hacen nomás. Nos vemos. Hasta luego, auxiliar. Nos vemos.